en ese momento aquí en la iglesia, hay algo nuevo. ¿Qué es nuevo aquí? El versículo, sí, las letras, ¿verdad? Vamos a decir el versículo, ¿sí? Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 31, sí. Y el hermano Reader hizo esas letras, y entonces un fuerte aplauso para el hermano Reader. Y porque eso es un trabajo, mucho trabajo, pero bien bonito, ¿no? Y ese versículo nos sigue siempre, porque estábamos en la iglesia, el camino, ese versículo también había en la pared. Estábamos en la iglesia, sirviendo en la iglesia en el Centro Divino Salvador, también había este versículo. Y ahorita, en el tercer lugar, este versículo. Qué bonito, ¿no? Bueno, pero vamos a hacer algunas preguntas sobre este versículo al hermano Peter. Ese texto en la pared, ¿qué nos dice este texto y a quién se dice? ¿Es cierto que todos nuestros hijos se salvarán? ¿Y por qué a veces nuestros hijos se desvían de los caminos de Dios? ¿No es ese texto demasiado optimista? Bastante preguntas. Bueno, es un hermoso versículo, ¿verdad? Un hermoso versículo que resume en pocas palabras cómo Dios está pensando no solamente, a veces nosotros decimos, la fe en Cristo es personal. Se ha escuchado esas palabras, ¿verdad? La fe es algo personal. Pero la fe no es algo individual. Eso es muy diferente. Entonces sí, cada uno de nosotros tiene que conocer personalmente a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esto es bíblico. Pero no significa que, por ejemplo, si usted es padre o madre de la familia, que usted dice, ya entonces yo creo, pero si mis hijos, eso es una decisión de ellos, ¿verdad? Porque así no funciona. Dios en su palabra siempre trabaja en familia. ¿Se recuerda cuando fue llamado Abraham y que Dios hizo un pacto con él? Él hizo un pacto con él y toda su familia. Y cuando Dios llamó a Isaac, hizo un pacto con toda su familia. Y cuando Dios llamó a Jacob, hizo un pacto con toda su familia. Y así también quería a toda la familia de Noé, por ejemplo, y a toda la familia de Lot. En Sodoma y Gomorra no fue solo Lot, pero también su esposa y sus hijos que Dios quería salvar. Ajá. Exactamente. Entonces, siempre puede ver eso. Y entonces, ese versículo que está en Hechos 16, ¿cierto? ¿Quién sabe de qué historia viene ese versículo? ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe de quién historia? ¿De cuál historia viene ese versículo? Sí, carcelero, ¿verdad? En Filipo. Y entonces Pablo estaba carcelado en Filipo y vino un terremoto en la noche y Dios con el terremoto abrió todas las puertas de las celdas y ahí viene el guardia de la cárcel y él quería suicidarse porque él tenía el miedo, el temor que él iba a ser castigado porque todos pensaban que todos los encarcelados huyeron, pero no fue así. Todos quedaron en el mismo lugar. Y ahí entonces Pablo dice a ese carcelero este versículo. Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Y entonces ahí de nuevo puede escuchar algo porque no estamos hablando de la casa física, ¿verdad? Estamos hablando de su familia, por supuesto. En el mismo capítulo, en Hechos 16, pueden encontrar también una mujer, una madre, probablemente una madre, no sabemos, pero una mujer que llega a la fe y que Pablo bautiza a ella con su familia. Y entonces eso siempre puede encontrar en la Escritura. Cuando Dios toca un padre y una madre de la familia, Él también está pensando en los hijos, está pensando en la casa. Y entonces lo que está pasando es
a veces hay personas, esta es una bendición grande, pero a veces hay personas que se equivocan y que piensan que el versículo dice lo siguiente: cuando creen los padres, están salvos los hijos. Pero así no es. Entonces, la bendición sí cae sobre la familia. ¿Qué bendición es, queridos niños, tener padres creyentes que les guían en los caminos de Dios, que les enseñan la palabra, todo eso? Pero eso no le hace salvo automáticamente. Tú tienes que creer personalmente en Jesucristo. Cada uno de nosotros necesita eso. Pero Dios en general trabaja en familia cristiana. Si los padres trabajan fielmente en la educación cristiana, Dios bendice esas enseñanzas a los corazones de los niños. Y entonces, tienen que leer bien lo que dice el versículo. Mira, el versículo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso quiere decir, eso vale para ti y para tu casa. Entonces, lo podemos leer de esa forma: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Qué tiene que hacer Él? Creer en Jesucristo, ¿verdad? Y ahí entonces recibe la salvación. Y lo mismo vale para su familia. Su familia también tiene que creer. Su familia, su casa también tiene que creer en Jesucristo y será salvo también. ¿Sí me entienden? Eso dice el versículo. Entonces, padres, y hablo a mí mismo también, no cometemos el error de pensar: entonces yo creo, entonces mi hijo está salvo. No. Yo creo, entonces tengo que trabajar, tengo la obligación hacia Dios de enseñar a mis hijos en los caminos de Dios para que ellos también personalmente van a conocer a Jesucristo. Y Dios nos da muchas promesas en su palabra que Él quiere bendecir nuestra educación a los corazones de nuestros hijos. Es bonito, ¿verdad? Y este versículo fue dicho a un hombre, ¿verdad? Pero también hay mujeres que enseñaban a sus hijos solas, ¿verdad? ¿Hay un ejemplo en la Biblia? Sí, como le dije, en este mismo capítulo hay dos personas en que sucede lo mismo. El guardia de la cárcel, que es un hombre, pero lo mismo pasa en el versículo 14, que es la señora Lidia de la lugar de púrpura, que es una mujer que llega a la fe. Y ahí también dice que ella fue bautizada y su familia. Lo dice literalmente en el versículo 15: y cuando fue bautizada y su familia. Entonces eso significa que tal vez, madre, usted dice: yo sirvo a Dios, pero mi esposo, mi marido, no va conmigo, no quiere servir a Dios a mi lado. Pero igual la bendición cae sobre sus hijos si usted enseña a sus hijos en los caminos de Dios. Si usted... la madre de Timoteo. Sí. Lois y Eunice, ¿verdad? Sí, la madre de Timoteo. Lo prediqué hace unos 4 semanas atrás, y también en la reunión de mujeres hablaron de ese tema, ¿no? Y entonces Dios quiere bendecirnos, padres y madres, para que caiga la bendición de la salvación también sobre la próxima generación. Pero no fue fácil para ellos como mujeres, como por ejemplo Lois y Eunice, enseñando a su hijo solita, ¿no? Entonces eso significaba que había reglas en la casa. Ellos dieron toda su fuerza para enseñar a sus hijos en los caminos de Dios. Pero cuando están los dos, por ejemplo, en pareja, los dos siguen los caminos de Dios, eso es algo hermoso. Pero en la Biblia también hay ejemplos en que madres solitas enseñaron a sus hijos en los caminos de Dios, y que fue de mucha bendición, porque Timoteo fue un siervo del Señor. Entonces Dios ha bendecido mucho a esas dos mujeres que enseñaron a su nieto, a su hijo en los caminos de Dios. Ya.